Hola, bienvenidos a este video sobre el Sukhoi 57, el caza ruso de quinta generación que busca responder a los F-22 y F-35, pero ha enfrentado muchos problemas en su desarrollo. A tal grado que solo una veintena de ejemplares del avión han sido entregados hasta hoy, en lugar de los 300 previstos. Analizaremos las experiencias tras su participación contra Ucrania. Además, analizaremos las nuevas filtraciones de documentos inéditos que detallan los problemas actuales del aparato en su desarrollo y cuál es el estado real de la flota operada por la Fuerza Aérea Rusa. Para entender el Sukhoi 57 hay que ir a los años 80, cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas buscaba un avión para enfrentar al F-22 Raptor estadounidense, cuyo desarrollo avanzaba bien. El desarrollo es aún más crucial para los soviéticos, ya que no tienen un avión furtivo, mientras que los estadounidenses cuentan con el F-117 diseñado en los 70s y operativo desde los 80s. Desafortunadamente, para los soviéticos, el colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas cortó todo el financiamiento destinado al desarrollo del avión. Y el fabricante Sukhoi intentará seguir trabajando en proyectos exploratorios, como el famoso Sukhoi 47. Su ala en flecha invertida es muy eficaz en combates cerrados, pero solo será un demostrador. Pero sobre todo, continuarán con ese famoso proyecto de avión de quinta generación que tomará el nombre de PAKFA a partir de 2002. Pero como la economía rusa sigue siendo frágil, buscarán un socio internacional, involucran a la India en el programa mediante una asociación firmada en 2007. Para ambos socios es un intercambio en el que todos ganan. La India tendrá acceso a tecnologías de punta para hacer frente, especialmente a China, mientras que Rusia encuentra un socio para financiar el avión, lo cual habría sido difícil si se hubiera quedado sola. Pero la India ya tiene algunas exigencias adicionales, porque ya considera en esa época que la propuesta rusa no es tan avanzada como la que otros países le podrían haber ofrecido. Desde 2007, la India realiza su propia competencia para adquirir un avión de cuarta generación más donde participan el Rafale, Eurofighter, Gripen, MiG-35 y F-18. Por ello, la India sabe bien que exigir a un avión ruso de quinta generación, pues conoce los aviones occidentales de cuarta generación más. Así que la India le va a pedir a Rusia que haga 43 mejoras en el Sukhoi 57 para que cumpla con sus expectativas y necesidades. Especialmente con motores de nueva generación en vez de los previstos inicialmente, porque ese motor se considera poco potente y además produce demasiado calor, lo que atrae a los misiles. Gasta mucho combustible y su mantenimiento es complicado. Y ese es un punto negativo que los indios conocen, ya que ya operan una flota de Sukhoi 30 y lo saben bien. El mantenimiento, especialmente en los motores soviéticos, es realmente algo que resulta demasiado pesado en comparación con los estándares internacionales. La Fuerza Aérea India también evalúa el diseño del Sukhoi 57. No le permitirá ser realmente furtivo, excepto de frente, por lo que solicita reducir su superficie. Equivalente de radar, es decir, el eco devuelto, sobre todo en los flancos y parte trasera. Cuando revisas los estudios independientes que muestran en pantalla, han analizado la furtividad del Sukhoi 57 y justamente se dan cuenta de que el eco es superior o igual al del Rafale, que se supone que no es un avión furtivo, lo cual obviamente no es aceptable desde el punto de vista indio. Si compran un avión de quinta generación, quieren que tenga características de furtividad. India busca una cabina moderna con estándar OTAN, interfaces hombre-máquina avanzadas, pantalla frontal y visores de casco de nueva generación. Y ahí también hay que saber que eso es una costumbre para la India, porque desde el final de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con Rusia, siempre ha mejorado los aviones que ha comprado a Rusia, integrando especialmente aviónica de origen francés e israelí. Por ejemplo, en los Sukhoi 30 Modernizirovanny Komerchesky Indisky indios, puede mencionarse la integración de visores de cabeza alta tales, sistemas de navegación u optrónica franceses y componentes de aviónica. Mientras que son visores de casco topside de Thales los que equipan a los Mikoyan Gurevich 29 indios. Los indios también piden que se mejoren los sensores del Sukhoi 57, especialmente con un radar Active Electronically Scanned Array. Entonces, un barrido electrónico con antena activa que sea más potente y más confiable que el que proponía NIP Taikomirov, ya que su alcance de detección anunciado es inferior al que ya podía ofrecer el Rafale en esa época. Y después quieren una verdadera fusión de datos, es decir, entre el radar, los sensores infrarrojos y los sistemas de guerra electrónica. Todo debe estar fusionado para que no haya diferentes pistas que se acumulen en la visión táctica.
Y eso es cierto que es una especialidad que le falta a Rusia. Eso fue señalado especialmente en la competencia en Corea del Sur, cuando el Sukhoi 35 se enfrentó al Eurofighter, al Rafale y al F-15 que fueron elegidos en Corea del Sur, pero los surcoreanos dijeron que no había fusión de datos en el avión ruso más moderno disponible en esa competencia. Obviamente eso no es aceptable para los indios. Por último, India busca que el Sukhoi 57 no tenga los problemas de mantenimiento del Sukhoi 30 Modernisirovanny Komerchesky Indisky que ya usan. Un Sukhoi 57 más confiable, modular, fácil de mantener y con menos ciclos de mantenimiento para mayor disponibilidad. Entonces, básicamente, lo que quieren es que los rusos se alineen con las buenas prácticas occidentales y no son exigencias que sean exageradas. Los indios aceptan comprar ruso porque ya tienen muchos aparatos soviéticos y rusos en su flota. Pero quieren tener equipos que al menos tengan el nivel de desempeño que sean el estándar para un avión occidental. Y lo que es superior a los requisitos que Rusia prevé para su propia fuerza aérea. El primer vuelo del prototipo Sukhoi 57 fue en enero de 2010, más de 20 años después de iniciar el proyecto. Y este vuelo marca, sin embargo, una etapa simbólica hacia el regreso de Rusia al club de los fabricantes de cazas modernos. Es su primer avión furtivo y las entregas a la Fuerza Aérea Rusa serán en 5 años. Y se habla entonces de más de 400 aparatos que están previstos para ambos países e incluso más de 1000 aviones a producir contando los futuros contratos de exportación. Rusia e India como copartícipes esperan lograrlo, excepto que el desarrollo del avión no va bien. Ya en 2012 el avión llevaba 2 años de retraso, es decir, que se atrasó 2 años en 2 años y los costos también van a explotar. La India ahora gastará 6.000 millones de dólares, no los 5 previstos, para comprar solo 144 aviones en lugar de los 200 originalmente anticipados. Entonces tenemos menos aviones por más dinero. ¿Y la India? Ella también se siente despreciada por los rusos, aunque cubre el 50% de los costos de desarrollo del avión. Pero los rusos solo les permiten participar en el 15% de los trabajos de investigación y desarrollo. Ahora bien, lo que ellos quieren es, por supuesto, tener un buen avión, pero también quieren tener empleos locales y adquirir una serie de tecnologías que les hacen falta. Hasta ahí, pero con el tiempo la situación empeorará. En 2014 2 eventos retrasarán más el proyecto. Un incendio destruye uno de los pocos prototipos impidiendo los vuelos necesarios para desarrollar el aparato. En 2014 Rusia ataca a Ucrania y anexa Crimea, lo que provoca sanciones internacionales. Ya no puede conseguir algunos materiales compuestos, sistemas electrónicos y máquinas herramienta importadas de Europa y Estados Unidos, indispensables para fabricar su avión. Entonces, Moscú va a empezar a buscar alternativas, localmente o a través de países terceros. Comprará piezas o material de segunda mano mediante Turquía y otros países. Pero eso toma tiempo y además requiere nuevas inversiones o bien costos adicionales para los materiales que se importaban a través de esos intermediarios. En 2015 varios informes indios indican que el Sukhoi 57 no cumple los requisitos de un caza de quinta generación, mientras que el costo solo por la participación india en el desarrollo del aparato ya supera los 6.000 millones de dólares, y al mismo tiempo la competencia por un avión de combate comprado directamente en el extranjero llegó a su fin y fue el Rafale el que ganó. Y esta elección será una verdadera revelación para los indios, porque ahora saben realmente cuánto vale el Rafale. ¿Cuáles son los planes de desarrollo para un avión ya en operación? Francia también ofrece claras compensaciones industriales. En cambio, los rusos no logran los objetivos técnicos del Sukhoi 57. Para entonces, los primeros Sukhoi 57 operativos ya debían haberse entregado a la Fuerza Aérea Rusa, pero las entregas se han pospuesto otros 3 años más. Cada año la situación no cambia porque el Sukhoi 57 se retrasa casi un año y cuesta 1.000 millones de dólares más anualmente. Las entregas a Rusia se extienden hasta 2019 y la India debe pagar 7.000 millones de dólares solo por investigación y desarrollo. Entonces los indios empiezan a cuestionar la compra, pues la relación entre el costo y la relevancia operativa del avión se deteriora con el tiempo. Y para intentar salvar la asociación, incluso se contempla en algún momento simplemente empezar desde cero. Se descarta el Sukhoi 57 y se propone un Sukhoi 35 mejorado y más furtivo. Prefieren mejorar el Sukhoi 35 en vez de seguir con el Sukhoi 57, ya que enfrentan muchas dificultades con este último.
Los indios no aceptan eso porque Rusia ya vendió el Sukhoi 35 a China. No pueden comprar algo que sea solo un poco mejor que lo que tienen los chinos. Realmente necesitan algo que sea verdaderamente superior. A finales del año 2017, los indios descubren que Rusia tampoco va a cumplir con sus compromisos respecto a los costos de operación del avión y su mantenimiento será inalcanzable para las finanzas indias. Un poco como, de hecho, lo que el F-35 estadounidense les hace a todos los clientes que tuvieron la mala idea de comprarlo, con un costo por hora de vuelo que debía igualar al del F-16 al que reemplazaría. Eso es alrededor de 25 a 28 mil dólares por hora de vuelo, mientras que en realidad está por encima de los 40 mil dólares, lo que hace que el avión sea simplemente inalcanzable. Los indios notan que quedarán en la misma situación, lo cual claramente no es aceptable. Y ese es uno de los nuevos elementos que van a contribuir a que la India cancele totalmente, que abandone el Sukhoi 57. En abril de 2018, con todos los cientos de millones de dólares que ya han invertido, todo eso fue en vano. Y ahí los indios se sueltan y van a revelar todo lo que le reprochan al avión en 2018. Funcionarios indios afirman que el Sukhoi 57 tiene un diseño defectuoso y motores por debajo de los estándares occidentales. Su industrialización no permitiría, según ellos, alcanzar el nivel de furtividad que se anuncia. Es cierto que al ver las imágenes compartidas siempre notábamos defectos en el aparato. Esto no es aceptable en un avión furtivo. El radar del Sukhoi 57 es simplemente inadecuado. Y el problema para Rusia es que con la salida de la India, pierden otra vez entre 5 y 6 mil millones de dólares que debían contribuir al desarrollo del avión. Pero además de esa pérdida de financiamiento, lógicamente, tienes la mitad de aviones para producir y vender, y eso hace que los costos de investigación y desarrollo se dividan entre una menor cantidad de aviones. Y eso aumenta considerablemente el costo unitario de cada avión. Entonces, los ingenieros de Sukhoi 57 van a seguir trabajando en el avión, posponiendo varios desarrollos que son fundamentales, especialmente en los motores. Al final se entregará a Rusia una versión de menor calidad para que el primer vuelo sea el día de Navidad de 2020. Y así, en 2020, Rusia solo cuenta con un solo avión que está por debajo del nivel que se había previsto. No tiene su motor, no tiene todos sus sensores, mientras que en la Ley de Programación Militar Rusa 2016-2020 se preveía que tendría 60 aviones para esa fecha, uno contra 60. Entonces, sin embargo, para intentar rentabilizar sus investigaciones y atraer nuevos clientes, Sukhoi buscará crear derivados del Sukhoi 57 que puedan interesar a clientes en el extranjero. Primero está el dron de combate furtivo S-70 Okhotnik, presentado en 2020 y de interés para India, China y países del Golfo. En 2021 presenta el Sukhoi 75, una versión pequeña del Sukhoi 57 con un solo motor. Esperan exportar a Emiratos, Vietnam, Argentina y Turquía, entre otros. En ambos casos, los aparatos usan la aviónica, sensores, motor y tecnologías de sigilo del Sukhoi 57. Esto permite grandes ahorros y, en teoría, ofrecer equipos con buena relación calidad-precio. Pero en 2022, Rusia invade Ucrania con la guerra de alta intensidad que mencionamos desde febrero de ese año. Eso complicará más el programa del Sukhoi 57 y sus derivados. Primero porque Rusia enfrenta nuevamente sanciones. Va a tener aún más dificultades para obtener las máquinas necesarias para la producción de su aeronave. Sin embargo, las críticas más relevantes son en lo operativo. La escasa decena de Sukhoi 57 entregados a la Fuerza Aérea Rusa sigue sin aparecer. Es decir, no se les ve en el frente ucraniano, aunque se supone que deben ser la punta de lanza de Rusia. Es un bajo rendimiento y mala publicidad al inicio de esta guerra. En realidad es todo lo contrario, no solo bajo rendimiento, es una catástrofe. La aviación rusa pierde muchos cazas en combate. Incluso los Emiratos Árabes Unidos retiraron su apoyo financiero al Sukhoi 57 en mayo de 2022, cuando eran el único socio en el desarrollo del avión y sus derivados. Y Rusia va a esperar otros 2 años para intentar volver a poner su avión en el centro de la atención, tanto en Ucrania como recuperando una actitud más agresiva en la exportación, tanto para el aparato como para sus variantes. Entonces, a partir del verano de 2024, el Sukhoi 57 se siente cada vez más involucrado en operaciones contra Ucrania. Entonces veremos imágenes que aparecerán de nuevo. Su contribución es muy modesta y representa menos del 1% de las misiones de la Fuerza Aérea Rusa. E incluso en lo que dicen los rusos al respecto,
Ellos explican que el avión no corre absolutamente ningún riesgo, ya que simplemente disparan misiles de muy largo alcance, como el misil de crucero KH-69 con alcance mayor a 400 kilómetros. Los rusos afirman que el Sukhoi 57 realizó 3 misiones más, pero no presentan pruebas ni imágenes. En especial, con ataques de supresión aérea usando el misil KH-58U que alcanza 250 kilómetros, o también con el disparo de la munición híbrida dron-misil que se llama S-70-1MI, que se supone que es capaz de patrullar en el cielo antes de encontrar un objetivo y destruirlo. Y ven, por cierto, la 2024 que fue objeto de esta ofensiva de comunicación, ya que obviamente no es muy común tener patentes públicas para el uso de nuevas armas. Eso, de nuevo, es solo publicidad. Los rusos afirman que el Sukhoi 57 se usa también para protección aérea. Asegurará la cobertura antiaérea para los aviones que realmente toman riesgos. Por ejemplo, un Sukhoi 34 lanza sus bombas cerca del frente, mientras un Sukhoi 57 se queda atrás para detectar posibles F-16 ucranianos en la zona. De nuevo se quedan lejos y no asumen riesgos. Pero es absolutamente inútil usar ese avión para hacer ese tipo de misión. Un avión furtivo. Podemos esperar que esté diseñado para acercarse al frente y la defensa enemiga, permitiendo lanzar sus bombas planeadoras más profundamente en Ucrania, quedarse en la retaguardia, en territorio ruso o tras aviones que no se consideran furtivos. De nuevo, operativamente es un bajo rendimiento en comunicación. De hecho, es sencillo. Eso simplemente significa que Rusia no confía lo suficiente en su avión como para enviarlo a zonas que están en disputa, incluso sobre su propio territorio. Es decir, que realmente se quedan cada vez más lejos. Se busca evitar que el Sukhoi 57 sea derribado como le ocurrió al Sukhoi 35 por un F-16 ucraniano. El F-16 de primera generación entregado a Ucrania logró derribar un Sukhoi 35, lo que causó gran revuelo. O incluso acercarse a los Patriot. Si son furtivos, podrían llegar a decenas de kilómetros de la defensa aérea ucraniana. Y obviamente los rusos no se atreven a hacerlo porque saben muy bien que su aparato no es tan furtivo como ellos dicen. Aún con todas esas precauciones, la operación de comunicación rusa se va a venir abajo. 1 o 2 Sukhoi 57 fueron alcanzados en tierra por un ataque ucraniano a larga distancia, con daños confirmados por imágenes satelitales. Y hay que saber que Rusia carece dramáticamente de medios de reabastecimiento. Por eso deben posicionar sus aviones de combate que operan sobre Ucrania a menos de 600 kilómetros del frente. Eso está al alcance de drones kamikazes y misiles ucranianos de largo alcance. Por eso alcanzaron los aparatos en tierra. Entonces, para restaurar la reputación del avión, Rusia va a emplear el Sukhoi 57 en una misión que, en este caso, sería imposible de realizar con otro aparato. Y a finales de 2024, entonces envían al binomio con su dron de combate S-70 Sukhotnik, probablemente para probar la coordinación de los sensores o para simular una campaña de bombardeo en condiciones reales. Pero el problema es que en este primer vuelo, el dron ya no responde a las órdenes de su piloto y vuela en línea recta directo hacia Ucrania. Y así, para evitar que los ucranianos recuperen el dron con todos los secretos del Sukhoi 57, los rusos deciden destruir el dron Sukhotnik con misiles del Sukhoi 57, como se muestra aquí. Eso le da al Sukhoi 57 su primera victoria aérea. Mala suerte, de todos modos era un fuego amigo intencional. Pero desafortunadamente para Rusia eso no cambia nada, ya que esta elección, esta decisión de derribar su dron llegó demasiado tarde. Y el C-70 cae del lado ucraniano, donde es analizado en detalle. Y aquí pueden ver los escombros, el fuselaje de este aparato que es recuperado en tierra en un estado relativamente bueno. Ahí es una mina de oro para Ucrania y sus aliados. Para el aparato, pues las tecnologías modernas de los aparatos rusos de quinta generación podrán analizarse. Sabemos que los sensores del dron fueron recuperados y que los sistemas de detección infrarroja usaban componentes occidentales. En los módulos de comunicación usaron componentes occidentales, principalmente sistemas sin protección contra interferencias, lo que ciertamente explica por qué el C-70 dejó de responder a las órdenes y se fue directamente hacia Ucrania. Es que simplemente fue interferido por los sistemas de guerra electrónica ucranianos. Pueden llegar a decenas o cientos de kilómetros en ciertos sistemas, especialmente bloqueando el sistema de posicionamiento global.
Y entonces así tenemos acceso total a todas las tecnologías de sigilo rusas. Descubrimos que en realidad son materiales simples propios de las primeras generaciones de recubrimientos furtivos. Sin las pinturas elaboradas que hay en Estados Unidos, estamos realmente muy lejos de lo que Rusia afirma. Aparte de la forma que ya había sido criticada por los indios y los ucranianos, entonces, como suelen hacer, recuperarán ese 70 y lo analizarán y tienen la costumbre de cortar los aviones rusos que son derribados y vender esos pequeños pedazos como llaveros. Por eso tengo toda una colección detrás de mí. ¿Y qué hicieron con el S-70? Lo pueden ver, el S-70 tengo un pedazo en mi casa. Es decir, aquí tengo la tecnología de sigilo más avanzada de la que pueden disponer los rusos y obviamente sus clientes. Eso significa que toda la tecnología de sigilo que decían poder ofrecer con el Sukhoi 57, obviamente, queda anulada. Entonces, cuando tus adversarios han podido recuperar tu electrónica, tus sensores, tus tecnologías de sigilo, obviamente el aparato pierde muchísimo de su interés, ya que todos los competidores de Rusia y de sus clientes van a poder desarrollar contramedidas que van a reducir drásticamente la eficacia y la relevancia operativa del Sukhoi 57 y sus derivados. Pero eso no es todo. Y la pesadilla va a continuar, ya que ahora regreso a los documentos secretos que acaban de filtrarse. Estamos en agosto de 2025. Primero hay que saber que la élite de los hackers mundiales empezó a atacar a Rusia desde el inicio de la guerra, con muchísimo éxito. Por ejemplo, Anonymous comprometió las imágenes satelitales del servicio espacial ruso Roscosmos y que incluso difundió documentos internos para probar su éxito. Se filtraron más de 2 millones de documentos ultraconfidenciales sobre la disuasión nuclear rusa. También se puede mencionar el robo de todos los documentos de producción de Tupolev. O también en julio pasado la parálisis total de Gaskar, que es el mayor productor ruso de drones. Tras destruir todos los servidores, recuperar la información de diseño y revelar datos comprometedores como la cooperación con los chinos. Y del lado de las actividades operativas del ejército ruso, por ejemplo, se difundieron documentos que muestran que la Marina rusa se entrena desde 2013 para bombardear países de Europa Occidental, incluida Francia. Y entonces, entre todos estos hackeos, tenemos una acumulación de filtraciones de documentos que conciernen al Sukhoi 57 y que contienen nuevas revelaciones que podríamos calificar de embarazosas. Si queremos ser amables, la producción del avión aún depende de sistemas occidentales en 2024-2025 y Rusia no puede obtener su equipamiento por las sanciones. Y probablemente eso explica que la fábrica Sukhoi solo pudo entregar 6 aviones en 2024, cuando habían logrado llegar hasta 12 aviones en 2023. También descubrimos en estos documentos que los equipos que los rusos ya no pueden adquirir no solo son indispensables para la producción industrial de los aparatos, sino que también faltan para finalizar varios componentes tecnológicos esenciales para el avión, como el sistema MPPU-50, que debe asegurar la comunicación satelital y permitir el correcto funcionamiento del radar. Tienen el mismo problema con el sistema de puntería 101KSN que no logran finalizar ni producir. Pero en este campo, en el campo de la optrónica, eso realmente no es una sorpresa. Porque les recuerdo que Rusia tuvo que integrar una versión reducida del pod Damocles, el pod del Rafale de esa época, para integrarlo en el Sukhoi 34. Y esa era la única manera que habían encontrado de ofrecer un pod de designación y de reconocimiento infrarrojo que fuera eficaz. Era producir bajo licencia algo que es de menor calidad y que es suministrado por Francia. Bueno, cuando ya no pueden acceder a esa tecnología, ya estaban muy atrasados en ese entonces. Obviamente eso les va mal. Y todo eso, todas esas dificultades, en realidad terminan en la entrega de aviones que no tienen las capacidades básicas de cualquier avión de combate moderno. De todos modos, les repito esta información. Estos documentos prueban que el ejército ruso tiene aviones que están incompletos, que no son aptos para el combate y que los están recibiendo, solo para permitir que Sukhoi intente encontrar clientes de exportación para poder finalizar y completar este avión. Y que esta decisión de enviar aviones al combate con aparatos que no están terminados, bueno, eso llevó a un bajo rendimiento operativo y a la pérdida de ese S-70 y por lo tanto a todas las tecnologías que habían intentado desarrollar. Obviamente eso es dramático, pero ocurre junto a los esfuerzos operativos y las filtraciones. Rusia igual lo intentará porque así es, busca vender su avión, por eso lo muestra en varias exposiciones.
Esto ocasionó nuevamente bajo rendimiento y comunicación muy negativa. Como mencioné, los primeros Sukhoi 57 ya fueron entregados. Mostraban muchos defectos en sus funciones, con remaches que eran visibles, con una pintura que parecía terminada con llana, con burbujas en la cabina. Pero Rusia afirmaba entonces que solo se trataba de prototipos y que estaría mejor con los aviones de serie, pero ahora, al exhibir su avión en el salón chino de Zhuhai, causaron gran polémica. La industrialización aún no cumple con las demandas de una aeronave furtiva, y los chinos compartieron muchas imágenes que critican abiertamente el avión e incluso señalan un ensamblaje muy aproximado y tapones de tornillos que son visibles. Entonces después hay que admitir que eso no es muy sutil ni diplomático de parte de Rusia. Difundir 3 días antes del salón de Zhuhai artículos que aseguran que el Sukhoi 57 supera cualquier producto chino. Entonces, obviamente, eso molestó a los chinos y los chinos simplemente pusieron a los rusos en su lugar. También intentarán regresar a la India proponiendo un Sukhoi 57 naval para el portaaviones indio. Pero al final el Rafale es el que gana la competencia. En el Salón Aeroindia, el Sukhoi 57 y el F-35 estadounidense compartieron estacionamiento, lo que también fue en su desventaja, ya que muchísimos periódicos hicieron la comparación desfavoreciendo al Sukhoi 57 y cuando Rusia quiso proponerle a la India su dúo Sukhoi 57 S-70, pues simplemente hubo militares indios que revelaron que el Sukhoi 57 dependía de componentes chinos, de chips chinos. Lo cual, por cierto, para un avión que quiere ser soberano. Componentes occidentales y chinos no funcionan juntos, pero usar componentes chinos en India, siendo competidores e incluso posibles rivales en una guerra, siguen siendo competidores estratégicos. Eso prohíbe cualquier compra local del Sukhoi 57 por parte de la India. Y de hecho, entre paréntesis, probablemente por eso han reforzado su interés por el Rafale. Información positiva sobre la posible compra de 112 nuevos Rafale por la Fuerza Aérea India a negociarse en los próximos meses. Ni siquiera ha terminado. La pesadilla no se detiene. El Sukhoi 57 que regresa de la India para volver a Rusia. Cuando haga escala en Irán, va a tener problemas de motor que lo obligarán a quedarse varios días en el lugar. Con intentos fallidos de despegar de nuevo, se ve obligado a quedarse. En fin, es realmente dramático. Pero bueno, vamos a ver el lado positivo ahora. El vaso medio lleno, o más bien al 10% lleno, ya que también hay elementos favorables. Hay casi 2 buenas noticias. Primero, vimos por primera vez en diciembre de 2024 un Sukhoi 57 con la versión correcta de este motor que se llama Isdeli 30. Lo reconoces porque ya no tiene la forma redonda de los motores tradicionales. Es mucho más plano, un poco parecido a lo que tenemos, por ejemplo, en el Neuron francés, el dron de combate francés o en el F-20. Esto va a ocultar parte de la radiación infrarroja de las toberas y por lo tanto lo hará menos detectable. Rusia asegura que este motor estará listo en 2027 y permitirá el supercrucero, algo que ningún avión ruso ha logrado. El supercrucero permite romper la barrera del sonido sin postcombustión, que genera mucho calor y consume más. Sería un salto hacia lo que todos los aviones pueden hacer, excepto los rusos. Como saben, en un Rafale, Gripen o Eurofighter eso no existe. Un avión de 4ª o 5ª generación moderna sin supercrucero, los rusos dicen que lo tendrán en 2027, pero la mejor noticia, obviamente, para Rusia y para el Sukhoi 57 es que Argelia firmó a finales de 2024 un contrato de $2.000 millones para la adquisición de 14 aparatos. Se prevén 6 entregas en 2025 y 8 en 2026. El problema es que también aquí estamos hoy en agosto de 2025 y no se ha entregado ningún avión. En realidad, Sukhoi solo fabricó 2 aparatos en los primeros 4 meses del año. Eso indica una nueva desaceleración respecto al ya lento ritmo de 2024. Y entonces el objetivo oficial de Sukhoi de Rusia de entregar 76 aviones para 2028 es totalmente utópico, una vez más, incluso aceptando entregar aviones que estarían incompletos. Pero bueno, del lado de Argelia hay que admitir que HTRUS es automáticamente automático y no está relacionado con la calidad del equipo que adquieren, como Israel o Japón que siempre compran a Estados Unidos, sin importar lo que vendan. Argelia es el único país que adquirió aviones diseñados por Rusia tras la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por eso son los únicos clientes de exportación del Sukhoi 34 y ahora del Sukhoi 57. Y lo más loco es que compran equipo ruso sin negociar, mientras que los otros clientes de la aviación rusa, ya sea en la India, Brasil, Malasia o China,
Ellos buscan obtener compensaciones industriales, crear empleos locales, desarrollar tecnología soberana, pero Argelia no. Pero además siguen comprando aviones, aunque saben que no están satisfechos con los aparatos que les entregan. Por ejemplo, cuando Argelia tenía sus Mikoyan Gurevich, 29 que no estaban a la altura, los devolvieron a cambio de comprar derivados del Sukhoi 30 indio a un precio que se suponía que era súper ventajoso. Los Sukhoi 34 solicitados en 2019 y previstos para antes de 2025 aún no llegan. Y también podríamos hablar de los Sukhoi 35 que Argelia aceptó en marzo de 2025, aunque son aparatos que habían sido rechazados por Egipto a finales del año 2021, simplemente porque no estaban al nivel y ellos habían sido muy claros. El radar fue considerado obsoleto. El Sukhoi 35 es el último avión de generación 4.5 con radar de barrido electrónico y antena pasiva. Los demás ya usan antenas activas. El sistema de guerra electrónica del avión es débil y los motores consumen mucho, además de tener una firma térmica y acústica muy alta. Y realmente da la impresión de que Argelia le está permitiendo a Rusia deshacerse de estos aviones que habían sido rechazados por su cliente. Llevaban 5 años en los aparcamientos. Todo esto para decirles que el Sukhoi 57, obviamente, está muy lejos de alcanzar el nivel del F-22 estadounidense. Esa era la ambición inicial de este proyecto. Y mientras los países occidentales sigan aplicando sanciones contra Rusia, es poco probable que logren finalizarlo. E incluso si ese fuera el caso, se puede estimar que simplemente estarían al nivel de un avión de generación 4++ como el Rafale o el Eurofighter actual. Pero una vez más, no es para nada seguro que sean capaces de alcanzar ese nivel, y menos aún cumplir con las exigencias de un avión de quinta generación. Ese estado de ser furtivo, de contar con sensores ultra avanzados o capacidades de guerra en red, son justamente las capacidades que incorpora el Rafale con su nuevo radar y el sistema Sandar F5 del que hablé en un video. Y aunque los rusos lograran todos sus objetivos, las tecnologías del avión ya fueron recuperadas por Ucrania y por nosotros. Eso reducirá drásticamente las capacidades operativas del Sukhoi frente a aviones occidentales. Entonces ese sello de combate de Provenza que los rusos intentan ponerle a su avión no vale mucho. Una vez más, ya que el aparato solo realiza misiones sin importancia y que podrían haber sido realizadas por aviones de generaciones anteriores. Y ciertamente no será el contrato con Argelia lo que cambiará algo, ya que Argelia compra todo lo ruso sin ninguna competencia. Al contrario, por ejemplo, de Egipto, que compró J-10 en lugar de aviones rusos cuando quiso reemplazar sus F-16 el año pasado. El Sukhoi 57 nunca será un avión de quinta generación, a menos que Rusia acepte recurrir a China, que ya ha desarrollado parte de las tecnologías que le faltan. Pero esto realmente parece el canto del cisne para Rusia, que tendrá que sobrevivir sin exportaciones con los escasos pedidos locales del Estado ruso. Y a largo plazo ciertamente podrían ser absorbidos por el ogro chino, quien claramente se alegrará de poder aprovechar a los ingenieros rusos en sus numerosos proyectos en los sectores aeronáutico, espacial y de defensa, porque los chinos por su parte tienen proyectos, tienen dinero y tienen muchísimas tecnologías, las desarrollan de manera acelerada. Sí, llovió. Todas las fuentes usadas, incluidas las filtraciones de pechos más recientes, están en la descripción de este video. Y una vez más, vamos a seguir hablando de aviación de Ucrania y de defensa en el canal. Les digo hasta muy pronto, muy pronto.